Estamos escuchando La Revuelta, radio comunitaria, en vivo, 107.5. Radio comunitaria. Hola, estamos en comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenos. Perdón, ¿estás ahí? No, perdí, no estoy escuchando. No puedo escuchar. Perdón, ¿estás ahí? Se nos cortó la comunicación. Ya llega la entrevista de la semana en la cuarentena que nos parió. Poco menos de 20 minutos quedan para las 12 y ir terminando este programa de la cuarentena que nos parió. Les recordamos las vías de comunicación, pueden hacerlo a nuestro celular al 223-498-1292. También en Instagram, @La Revuelta Radio, y en Facebook, recordarles que estamos transmitiendo vía Facebook Live. Pueden hacerlo a Radio Comunitaria La Revuelta, y como siempre, luego de terminar el programa va a quedar colgado para todos aquellos que no estén en este momento pudiéndonos escuchar en vivo. Van a poder hacerlo cuando vuelvan tranquilos a sus casas. Bien, como decíamos hace un rato, vamos a encarar, Lu, si te parece, la nota del día de la fecha. Sí, como decíamos, vamos a estar hablando con Walter, hijo de Victoria y Héctor. Sí, decíamos, ya hemos hablado varias veces en La Revuelta acerca de la imprenta clandestina del PRTER en Córdoba. Y bueno, esta semana decíamos, comentábamos recién en el bloque anterior, se cumplió un nuevo aniversario de la caída de la dirección del PRT. También ese mismo 19 de julio fue el cumpleaños de Victoria Abdonur, una de las compañías responsables de esta casa imprenta. Entonces nos parecía importante tener el testimonio, hablar con Walter, que vivió en esa casa, que es parte de esa historia. Así que, ¿cómo estás, Walter? Te estamos escuchando desde acá de La Revuelta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Acá todo bien, estamos en Córdoba, acá hay un lindo sol, así que un hermoso día. Antes que nada quiero agradecerte a vos, Luciana, a Fer, a Germán también por la nota, y bueno, acá estamos para tratar de difundir todo lo que es la imprenta, esta que hemos denominado Casa de la Memoria, Imprenta del Pueblo, Roberto Maggio. Bueno, Walter, si nos querés contar para quienes nos están escuchando y que quizás no conocen bien la historia de esta casa, imprenta clandestina, decimos, estamos hablando de la imprenta, pero esa fue tu casa, el lugar donde pasaste parte de tu infancia también. Claro, la verdad, siendo sincero, fueron los mejores años de mi vida, no solo porque era chico. Yo nací en el año 69, así que esa casa se compró al final del 72, 73, tenía 4 o 5 años, y bueno, yo como cualquier chico veía a mis viejos, a mi mamá, mi papá haciendo cosas, qué sé yo, y veía un montón de gente joven cavando un hueco con pico y pala, y como que me hacían sentir que lo más importante de la casa era mi hermana, que tenía un año menos que yo, y yo, porque nos hacían cuidado con el pozo, no te caía con el pozo, así que te decíamos el pozo, donde es ahora, donde ha quedado la estructura, digamos, la construcción de la imprenta. Hablar se hace difícil porque son muchísimas cosas, pero sí rescato eso, viste, de la militancia de tanto de mi viejo como todos los compañeros que han pasado por ahí, y muchos por un tema de seguridad no sabían la ubicación de la casa, así que cuando la recuperamos en el año 2019 empezaron a venir y se dieron cuenta dónde habían estado, porque todos los que iban ahí iban tabicados, o sea que
La camioneta de mi papá, yo me acuerdo que tenía en la parte de atrás una F100, los vidrios pintados con una cúpula, digamos, y no se veía dónde iba. Entonces los traían por una cuestión de seguridad, de que ni el que venía sabía dónde iba, nada, por las dudas, ¿viste? Entonces eso fue lo que pasó. Bueno, ahí se imprimieron el combatiente, la Estrella Roja, calculamos que más o menos eran una cantidad de 100.000 ejemplares por mes. Se distribuía todo lo que era el NOA, Bienesfer, y bueno, y esta imprenta tenía una gemela ahí en Buenos Aires, en San Andrés, que esa también fue ocupada por los militares, y la de San Andrés la volaron, destruyeron la casa, la bóveda, todo. No, esta por suerte no la destruyeron, sino que bueno, los militares, después que la toman a la casa, la usaron como centro clandestino de detención, donde han torturado gente ahí, y en el año 79 se van, queda la casa abandonada por un tiempo. Después el juez Puga, que es de acá de Córdoba, le pregunta al mayordomo que servía café si tenía lugar donde vivir, le dice que no. Entonces, mira, hay una casita ahí que los dueños no están, así que te presto la casa, te lo doy hasta que aparezcan los dueños. Sabía que los dueños no iban a aparecer porque eran mis viejos, y estaban, bueno, mi viejo lo matan a los 8 meses que nos escapamos de la imprenta, que nos avisan que iba a caer en Buenos Aires, en Jardines de Moreno, y a mi mamá la llevan desaparecida hasta el día de hoy. Mi viejo lo matan, pero no nos dan el cuerpo, así que también está desaparecido mi papá. Walter, buen día. Federico te habla. Tuvimos la oportunidad de conocerte, volvemos a agradecer la hospitalidad que tuviste con todos nosotros en estos últimos días. Nos parece importante también que nos cuentes, para todos aquellos que nos están escuchando, porque nosotros, por ahí conociendo la historia, decimos la Casa Imprenta. ¿Qué particularidad tenía esta imprenta? Porque a veces decimos clandestina, pero también como para ejemplificar más a aquellos que nos están escuchando, ¿qué particularidad tenía esta imprenta que funcionaba para el partido? Bueno, la particularidad es que el PRT la compra con la intención de hacer una imprenta clandestina. Si bien en el año 73 se vivió una primavera democrática, como quien dice, ellos sabían que no iba a durar mucho. Por eso es que la decisión del partido es hacerla clandestina, o sea que compran la casa, lo primero que hacen es sacar una muestra de tierra para ver cómo era el suelo, y bueno, se dedican a cavar, y o sea que la imprenta está a 8 metros bajo tierra. El trabajo, no solamente dicho por nosotros, sino cualquiera que no sea del palo nuestro, va y ve una maravillosa arquitectura, lo que han hecho, una ingeniería bárbara, todo puesto con voluntad y decisión política de hacer un mundo mejor, digamos, hacer la difusión de ideas, como parecido a lo que hacen ustedes con la radio, de preocuparse por la situación del país de ese entonces, y con la proyección de lo que se venía, porque sabían que lo que se iban a ver. En ese entonces compran las máquinas que para la época eran las más modernas en su momento, que eran comparables a las máquinas de impresa que tenían el diario más importante de acá de Córdoba. Así que bueno, los compañeros se especializan o se capacitan para imprimir, y bueno, ya ahí empiezan a imprimir. Tenían todo un sistema de repartir los periódicos en el norte, iba en un camión con doble fondo, porque bueno, después en el 75 ya pasan a la clandestinidad todos los partidos políticos, con el gobierno de Isabel, o sea que ya había empezado la represión, como dijeron ustedes, antes del golpe del 76 ya la represión había comenzado, y en especial todo lo que era el RTR era un
un adversario que le tenía miedo, el gobierno de ese entonces. Walter, ahí vos mencionabas hace un ratito, ¿no? Para nosotros era el pozo, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba ahí, digamos? ¿Cuántos compañeros trabajaban allí en la imprenta? También, ¿qué rol tenía tu mamá en esa casa? ¿O tu papá con la herrería que funcionaba también ahí? ¿Cómo era el funcionamiento diario y cuántas personas pasaban por la imprenta? Bueno, digamos, la imprenta tuvo dos etapas. La primera de construcción, que en esa etapa al principio eran pocos, hasta que empezaron a hacer el pozo famoso, que así le decíamos, hasta que lograron hacer viene a ser como una mina, ¿viste? Que cavan toda la tierra, la apuntalan y bueno, eso eran más o menos entre 10, 12 compañeros que cavaban y se quedaban allá abajo, que entraban los lunes a la mañana y se iban los sábados al mediodía. Cada compañero cobraba un sueldo que era el que le correspondía a los obreros de esa época, y después todos los demás compañeros militantes, ¿no es cierto? Como mi mamá y mi papá y los que después, que una vez tuvo construida la imprenta, que nosotros viene a ser una bóveda, que ustedes ya la han visto, pusieron las máquinas y dejaron de venir esos compañeros que cavaban y todo eso. Los que estaban ahí en la casa fijo era mi mamá, mi papá, el Picante Barbieri, la Matilde, que era su compañera, y Luis Aguirre, que era un compañero que se iba y venía. Después en la casa venía el Carlos el Vasco Orzácoa, que es un abogado que después se recibió de abogado y gracias a él recuperamos la casa, porque él el que sabía era encargado de todo lo que era prensa y difusión de acá de Córdoba. Y la función de Victoria, mi mamá, era, además de ser dama de casa, de cuidar a los chicos que vemos nosotros, hacer la comida para todos los compañeros que estaban ahí, era la de seguridad. O sea que ella salía, hacía la vereda, se hacía amiga de los vecinos y bueno, con eso iba escuchando, porque por ahí hubo un vecino que se quejaba del ruido a la noche, y dice, Victoria, ¿vos no escuchas? No, dice, no escucho nada, a veces era la vibración en la calle, y venía ella, che, acá hay vibraciones, tengan cuidado, bueno, y iban corrigiendo esas cosas. Y mi papá tenía en el fondo una herrería, que viene a ser como la fachada de la casa, porque sabían que con las máquinas imprimiendo iba a gastar mucha luz, entonces tenía una herrería al fondo que con eso simulaba todo lo que era el movimiento, salía, entraba con la camioneta. El portón de la entrada de esa casa estaba casi todo el día abierto, porque cuando uno bajaba a esos 8 metros se cerraban las tapas de la bóveda, que eran dos, una más grande y otra más chica, y no se escuchaba nada. Entonces vos caminabas por ahí, mi mamá nos festejaba los cumpleaños ahí en una de las piezas de arriba, o sea que circulábamos como si no pasara nada. Entonces no levantaba sospechas, si pasaba un patrullero o cualquiera, veía que había movimiento de gente común y corriente. Walter, ¿cómo fue volver a la casa? Mencionabas lo de la recuperación y mencionabas ahí al Vasco. ¿Cómo fue volver en el año 2019 cuando logran recuperarla? Y fue algo muy increíble. En realidad, cuando vino el Vasco, tanto el Vasco como Cristina Salvareza, que es otra compañera, y el Negro Salvadeo, que es otro abogado, aparecen en el año 2004 diciendo, bueno, vamos a tratar de recuperar esa propiedad. Y bueno, había una escritura que figuraba que mis viejos la habían vendido a la casa, que era trucha, apócrifa. Entonces yo, muy escéptico, le digo, mira, los jueces nunca fallan a favor de los pobres o de los no poderosos, entonces no creo yo siempre digo la verdad, ¿no? Yo digo, no creo que la podamos recuperar, pero bueno, es una batalla que hay que darla y la demos. Entonces
15 años después, en el 2019, viene el Vasco y bueno, teníamos miedo porque ya habían dilatado todas las cosas, nos pusieron abogados, más que todo la escribana que había certificado esa firma, puso abogado y tuvimos problemas, pero bueno, el 2019 me llama el Vasco y che, tengo buenas noticias, ahí el juez, una sentencia, la verdad es fabulosa la sentencia del juez Rodríguez, se llama el que tuvimos la causa esta. Bueno, fue una alegría enorme, fue yo lo único. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Bueno, lo único que quería yo como hijo de haber estado ahí, entrar a la casa y ver todo y digamos por una última vez, pero no, fue algo mucho más emocionante entrar a la casa y nos sentamos César, mi hermano, el Vasco y yo al último cuando estábamos adentro de la casa, que estaba destruida, estaba abandonada, estaba todo lleno de basura, de mugre, porque la gente que vivía ahí es como que esperaban que en algún momento las echaran, porque no eran los dueños, ¿verdad? Y bueno, el Vasco dice, bueno, por fin terminamos después de 15 años, qué sé yo, y le digo, terminamos, le digo, esto recién empieza, porque sabía lo que se venía en cuanto a recuperar todo lo edilicio, porque se lo habían los techos y qué sé yo. Entonces, y es más, le dije al Vasco, no sé si voy a poder participar mucho, porque yo tengo mis hijos chicos, mi vieja, que es mi tía, la que nos crió toda grande, qué sé yo, y así que no voy a poder colaborar mucho, bueno, pero casi cada 2 días, 3 voy, hay alguna actividad que me lleguen a mucho de orgullo de que vengan distintas organizaciones a la casa, no solamente que conozcan, sino que comparten con todo lo que somos la imprenta de la preocupación de la situación actual, igual que ustedes, la radio de ustedes, que nos molestan lo que pasa en Jujuy, los feminicidios, el gatillo fácil. Entonces, todo eso sirve y se aloja en esta casa con proyección de un futuro mejor, de pegar el grito y decir las cosas que están pasando no nos gustan. Esta democracia no es tal, porque si vos vas, no sé, encontrate con 10 personas en cualquier lugar, en un consultorio médico, le preguntas ¿qué preferís vos, que le paguemos al fondo o que le aumentemos los jubilados? Todos te dicen le aumentemos los jubilados o le paguemos mejor a nuestros maestros que cuidan lo más valioso que uno tiene, que son nuestros hijos, y bueno, le aumentemos a los maestros. Y sin embargo van pasando los gobiernos y como ustedes dijeron hace un rato, que la grieta de un lado y del otro y hacen lo mismo. El gobierno de Jujuy es de Morales, del PRO, y es una porquería, y sin embargo el Frente de Todo o lo que sea que gana en La Rioja va a utilizar las mismas reformas y las mismas recetas. Entonces todo eso te hace plantear de que cuánta razón tenían estos militantes de los 70, que nos sirven como ejemplo a nosotros de que ellos sabían lo que se venía. Mi papá me hablaba a mí cuando yo tenía 6, 7 años y me decía lo que era el capitalismo. Por supuesto, yo en ese entonces no entendía nada porque era muy chico, pero después de grande te vas dando cuenta de la sabiduría de esta gente, de Santucho, de todo lo que era el PRT, y bueno, también de montoneros, ¿no? Porque también se querían juntar porque sabían que la represión de la dictadura iba a ser cero. Pero como yo también siempre digo, la dictadura no está más, pero los empresarios que fomentaron y incentivaron la dictadura nos siguen gobernando, porque al final los presidentes van pasando y administran lo que les dejan administrar los otros. No pueden controlar la inflación, no pueden controlar el hambre, no pueden controlar el extractivismo que nos envenena el agua. Es increíble. Hablan del oro negro del petróleo, el oro blanco del litio, y el oro nunca lo ve el pueblo, sino que lo que ve el pueblo es la contaminación y la desidia y la deforestación y todo lo que, bueno, que todos nosotros sabemos. Pero yo también digo de que a veces ya tenemos que dejar de criticar y bueno, y decir qué vamos a hacer, porque
el resultado de este capitalismo feroz lo estamos viendo y cada vez viene más acelerado. Entonces la propuesta del imprenta es juntarnos y decir, bueno, hacia dónde vamos, qué queremos, qué soluciones podemos dar, qué batallas podemos dar. Y la principal, que era la imprenta en el año 75, 76, de difundir ideas, bueno, esa es la obligación que ustedes la han tomado con propia, con una radio que difunden también. Es lo que nosotros tratamos de hacer humildemente y bueno, por eso la imprenta está abierta para todos los grupos que quieran venir, juntarse, hablar y debatir con respecto a mejorar el futuro de nuestro pueblo. Walter, ahí un poco creo que ya está en tus palabras, pero me gustaría preguntarte qué significa la palabra memoria tanto para la casa como para vos. Muchas veces desde otros lugares está mencionada, está presente la palabra memoria, pero ¿qué significa para vos, para la casa, esa palabra? Y memoria es recordar, ¿viste? Pero sí, nosotros siempre, el ser humano en general tiende a recordar, ¿viste? Los malos momentos que yo tengo la memoria de haber sido víctima del terrorismo de Estado. Pero también tengo la memoria de saber por qué nos hicieron lo que nos hicieron a nosotros. No fue porque mi papá vendía dólares falsos, ni robaba gallinas, fue porque mis viejos querían mejorar la vida de la gente y parece que eso en ese país, en ese entonces y ahora es decir malas palabras. Nosotros, pero todos ustedes han escuchado a un candidato de traje y de ojos celestes decir que va a quemar el Banco Central y está todo bien, no pasa nada, pero si cualquier morocho común y silvestre y pobre dice que va a quemar el Banco Central, lo meten en cana y no lo larga más. Esa es la diferencia y eso es lo que tenemos que difundir. La memoria, nosotros creemos que en la memoria viva, de decir, sí, nos han pasado cosas feas, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Mi papá, mi mamá y todos los militantes de ese entonces sabían lo que se venía y también es la memoria que nos ayuda a saber a dónde vamos. Entonces, no es una memoria melancólica de que estemos llorando, porque yo creo que ya hemos llorado suficiente. Y ustedes hace un rato lo dijeron por ahí, no tenemos tiempo de llorar mucho, sino que tenemos que levantarnos y seguir peleando por lo que queda. Entonces, nuestra responsabilidad y nuestra obligación es con la memoria decir, bueno, tenemos que apuntar a esto y tenemos que apuntar a mejorar la calidad humana de los argentinos y bueno, y de allí del mundo, pero empezar nosotros en cada provincia, en cada ciudad, en cada radio, en cada imprenta, en cada canción de cantar eso, de que sí, lo hemos pasado mal, pero tenemos que pasarlo mejor. Y para mí recuperar la casa esta fue recuperar mis raíces, porque tuve donde quedarme plantado y decir, bueno, esta es mi historia y bueno, compartirla con el que quiera y el que le parece que estábamos locos y que estamos locos ahora, bueno, que le parezca, pero yo siempre le digo, si vos estás conforme con lo que estás viviendo, bueno, no hagas nada, pero si no te gusta que te contaminen el agua, que te envenenen los ríos, las montañas, te deforesten, acá en Córdoba cada vez hay más lugares que queman árboles, bueno, entonces hay que hacer algo. Y ese algo es justamente juntarse y hablar y bueno, ver hacia dónde vamos. Walter, hace un ratito te preguntábamos por Victoria, por tu mamá, el rol que jugaba y lo importante, ¿no? De las mujeres en toda la construcción y en lo que fue el partido, el PRT. Y te quiero mencionar, o si nos podés contar, de alguien que no sé si estrictamente, si en algún momento habrá militado de manera formal, pero creo que también tiene que ver mucho en esta historia, que es tu tía, Maruca. Si nos podés contar también un poco de quién es ella
¿Y qué rol tiene también en esto de que vos hoy estés hablando de esta manera? ¿Quién se hizo cargo de vos y de tus hermanos? Bueno, por eso de vuelta tengo que empezar con la memoria fea, que fue en el momento que mi papá y mi mamá se escapan con mis dos hermanos y yo a Buenos Aires. No, a los 8 o 9 meses nos agarran los milicos allá en Buenos Aires y quedamos ahí en Buenos Aires varados, y cuando se está yendo mi mamá, que le habían vendado los ojos, me dice a mí, que tenía 8 años, vos tenés familia en Córdoba, en tal calle y tal número. Así que le aviso a la gente que nos acoge ahí en Buenos Aires que tenían familiares, bueno, se contactan, y esa era Maruca. Maruca es la hermana, es María Abdonur, el nombre verdadero es María Abdonur, le decimos Maruca. Tiene 94 años, está viva, por suerte, con todos los achaques de 94 años, dolor de hueso, etcétera, pero con ganas de vivir. Maruca nos acoge y bueno, nos cría a Laura, a César y yo. Somos los 3 hijos de Victoria y Héctor. Siempre nos dijo de que esa casa que habían comprado con plata del partido, o sea que sabíamos de dónde venía, y que bueno, que nosotros nunca no teníamos que odiar porque eso era malo, pero lo que sí teníamos que buscar justicia. Así que nos educó con esa convicción de que tu papá y tu mamá jamás crean que fueran terroristas ni nada que se les parezca, porque ellos querían mejorar la vida de la gente. Maruca hablaba mucho con Victoria, con Héctor, mi papá, o sea que era la más cercana a ellos dos, y bueno, nos enseñó eso y nos educó de que sí, que lo que sabía mi papá y mi mamá se aplicaba en todos los rasgos de la vida, en cuanto a luchar por la injusticia. También nos dijo que no es fácil, porque es más fácil que hacer callado o no meterse, que bueno, que ustedes lo saben, todos los que se acercan al inventa saben que sería más fácil decir yo me cuido solo y los demás que se arreglen, que esa, para nosotros los que hemos sido educados de esa forma, no es una opción, sino que hay que meterse y hay que hacer lo que uno le parezca para luchar contra las injusticias que no se acaban nunca. Y en eso Maruca, bueno, fue una gran persona que, a pesar de tener un trabajo humilde y tener pocos ingresos económicos, bueno, nos crió, nos educó a mis hermanos y a mí, y hoy un poco también cría y educa un poco a mis hijos y a sus nietos, bueno, que las requieren, y también la pelean jugando, porque también es muy cariñosa y muy recta también, siendo abuela y todo, que siempre le está enseñando algo, y a los chicos les gusta mucho eso. Hermoso, Walter, te agradecemos por esta comunicación, por volver a traer la memoria a este programa desde ese lugar tan importante y responsable de lo que pasó y de lo que continúa pasando, que es por eso también que estamos hablando ahora. Te mandamos un abrazo grande y gracias otra vez por la comunicación y también por recibirnos allí en la casa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, lo último que quedaría para decir, que están todos los invitados acá a la imprenta esta Roberto Matthews, que está en Córdoba. Bueno, la dirección es Fructuoso Rivera 1035, pero está en las redes, búsquenlo. Y todo el que ande por Córdoba y quiera conocerlo, es un lugar que uno, después de haberlo conocido, no quedas igual, sino que un poquito te hace lo que nos pasó ahora en esta charla, te hace emocionar, te hace ilusionar, todo mezclado. Entonces, todas cosas buenas, y saber que cuando el ser humano se junta, se organiza, puede hacer grandes cosas, como lo están haciendo ustedes con esta radio. Así que les mando
un abrazo grande de todo lo que él enfrenta a usted y a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Gracias, Walter. Victoria y Héctor seguramente están orgullosos desde algún lado escuchando y presentes en esta charla. Un abrazo.